México, un país que ocupa el extremo del sur de América del Norte, limita al norte con los Estados Unidos, al este con Guatemala y al oeste con el Océano Pacífico. Un país privilegiado por su gran variedad de recursos. Hoy en día, pese a la crisis económica que atraviesa, se constituye en un país avanzada dentro del conjunto de estados latinoamericanos, pero para llegar a ello, México ha debido estructurar en su historia republicana hitos de refuerzo de patriotismo y de nacionalismo, y sobre todo del espíritu revolucionario, como el que estallaría en 1910. Muy buenas tardes con todos, soy Carla Abigail Castillo Vilcherres, del quinto grado de secundaria, y hoy les hablaré acerca de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana no solo fue un movimiento, sino una serie de conflictos y luchas que estallarían en 1910 y se extendieron por más de una década. Fue respuesta a décadas de desigualdad, represión y concentración del poder en manos de algunos pocos. Esta década marcó el fin a la dictadura de Porfirio Díaz. Nacido en 1828 hasta 1915, general mexicano que fue proclamado presidente en 1876 y gobernó dictatorialmente hasta 1911, en la que la revolución lo derrocó del poder. Y así esta revolución abrió camino hacia una constitución y un México más justo, al menos para el papel o escritamente, pero también dejó muchas heridas y promesas incumplidas y contradicciones que hasta el día de hoy se sienten. Ahora veremos las causas que hicieron que la Revolución Mexicana estallara en 1910. Hubieron causas políticas, económicas y sociales. Las causas políticas las encontramos en la inestabilidad que había venido sufriendo México desde su independencia ocurrida en 1821. Desde entonces hasta 1855 sucedieron 44 gobernantes, dándose el caso en que solo en 1847 se registraron 6 cambios gubernamentales. En realidad, la historia mexicana de este periodo es una colosal de inestabilidad caracterizada por motines, pronunciamientos, rebeldías y luchas internas. En 1855, la robusta personalidad de Benito Juárez, nacido en 1806 y fallecido en 1872, quien fue un abogado mexicano y también presidente de México, el cual intentó hacer algunos cambios y reformas en el país. Pero luego vendría el intento de Francia de instaurar una monarquía con el emperador Maximiliano, y que terminó en el más completo fracaso de la restauración. Nuevamente la República Mexicana en 1877 asume el poder Porfirio Díaz, iniciando así un largo reinado a través del cual fue reelegido 7 veces presidente hasta 1910, que fue derrocado por el poder. Ahora vamos con las causas económicas. Los gobernantes que se sucedieron a lo largo del periodo republicano poco hicieron por el progreso del país. La gran mayoría de ellos estuvieron rodeados de terratenientes y latifundistas que mantuvieron en la postración económica al país mexicano. O sea que no había mucho movimiento en esta economía, más había egresos que ingresos. Pero en donde la situación se agrava más es durante el largo del periodo de Porfirio Díaz, quien propició la administración desmedida de la capital con el extranjero en inversiones en el territorio mexicano. Fomentó la colonización extranjera sin reservas, lo que provocó la reacción del sentimiento nacionalista del pueblo mexicano. Pese a esto, y como ocurre en la mayoría de los gobiernos dictatoriales, algunas cosas se hicieron para disimular la mala administración pública, y así se dieron leyes para la instrucción laica y gratuita, leyes que pudieran disfrazar esta mala administración del gobierno. Bueno, se crearon escuelas normales, se intensificaron los estudios científicos, etcétera, etcétera. Pero frente a esto tenemos que, por ejemplo, en 1902 la inversión extranjera se calculaba en unos 500 millones de dólares a cargo de 1.107 compañías norteamericanas. Los ingleses a su vez invertían por más de 300 millones de dólares, es decir, estaban enajenando el país al capital extranjero. De la misma forma, la agricultura adquiría un carácter regresivo a la producción, la cual disminuía.
En cuanto al comercio, el 56% de las importaciones eran de origen norteamericano, de la medida en que también el 80% de las exportaciones iban al mismo país económicamente. Hablando económicamente, pues México necesitaba cambiar. Socialmente tenemos, por ejemplo, los datos del censo de 1910, la cual señaló que más de 3 millones de pobladores mexicanos eran ignorantes y vivían en la miseria, los cuales eran mal pagados y maltratados, mientras que 834 hacendados tomaban las riendas de todo el territorio mexicano. El capitalismo y las inversiones mexicanas se iban viendo más propaginados por extranjeros, es decir, los extranjeros estaban tomando control en el territorio mexicano. Socialmente, pues el habitante mexicano estaba postergado y por ello se exigía evidentemente un cambio en la sociedad, ya que aparte de ser marginados y mal pagados, no se estaban cumpliendo dichos derechos que tenían ellos proclamados en la independencia de 1821. Ahora pasamos al tema principal, el cual es el estallido de la Revolución. El 20 de noviembre de 1910, al grito de sufragio efectivo y no reelección, proclamado por Francisco Madero, quien fue un revolucionario mexicano y político que no estaba de acuerdo a la dictadura de Porfirio Díaz, lanza el llamado Plan de San Luis. Aquí se están dando los comienzos de una rebelión contra la dictadura de Porfirio Díaz. Este, con el fin de ganar tiempo, entra a negociaciones con los revolucionarios ya triunfantes, y ante la situación de ver todo México sublevado en su contra, es decir, que estaban ya casi ganando la revolución, no tiene más remedio que abandonar el país el 21 de mayo de 1911. Madero se hace cargo del poder, pero la inquietud y las ambiciones de los políticos y otros caudillos también se hacen presentes. Por estas circunstancias, Madero tiene que hacer frente a las insurrecciones de Pascual Orozco, así como el ardiente defensor del capitalismo y de la reforma agraria, Emiliano Zapata, hasta que es reemplazado por el jefe del ejército general, Victoriano Huerta. El 22 de febrero de 1913, Francisco Madero muere asesinado por sus propios carceleros. Victoriano Huerta prevé que su poder no es muy seguro porque el país está convulsionando y Zapata está cada día ganando más votos. Por eso promueve la intervención norteamericana, la que no da resultado, debiendo así que Huerta deba huir del país en 1914. Venustiano Carrasca, nacido en 1859, fallecido en 1820, combatió al presidente Victoriano Huerta, convocó al Congreso Constituyente que promulgó la Constitución de 1917, siendo elegido presidente de México. Él asume el poder y debe luchar contra Emiliano Zapata, el nuevo caudillo popular. Pancho Villa, nacido en 1853-1923. Las luchas entre estos caudillos políticos van eliminando uno a otro, así que Pancho Villa es derrotado por el general Obregón, nacido en 1880, fallecido en 1828. En tanto que Zapata es reducido en las montañas de Morelos. Solo así puede Carrasca proclamar el Querétaro la nueva Constitución de 1917, que cristalizó las bases para efectuar la revolución y la reforma agraria en base a la repartición de tierras al campesino y su ayuda técnica, la nacionalización del petróleo y la explotación de los bienes de las empresas extranjeras. Esta revolución consagró además el fuerte sentimiento de lucha del pueblo mexicano para así obtener gobiernos que respondan a los propios intereses del país. Sobre la sangre derramada de los revolucionarios se alzó el nuevo México progresista. Después de Venustiano Carrasca, que fue asesinado en 1920, se sucedieron otros presidentes como Álvaro Obregón, quien gobernaría desde 1920 hasta 1924. Luego, Plutarco Elías, gobernó 1924 hasta 1928. Emilio Portes Gil, quien gobernó en 1828 hasta 1930, hasta que en diciembre de 1934 se hizo cargo el poder el general Cárdenas.
hasta 1940. Durante este periodo se atendió con preferencia los problemas de maneras obreras, campesinas e indígenas. Le hizo más caso a estos sectores y así empezó a repartir los latifundos, materializando así el espíritu de la Constitución de 1917, al propiciar una verdadera reforma agraria. Además, los primeros sindicatos de obreros, de la misma manera se decretó la nacionalización de la industria petrolera, previo pago de la compensación a diferentes empresas extranjeras, en especial norteamericanas, por un equivalente a 400 millones de dólares. De allí en adelante, el profundo sentimiento nacionalista mexicano, basado en su tradición y en sus costumbres, ha sido el elemento que se ha impuesto para desarrollar una vida más progresiva, soberana y autónoma, al lado de lo coloso imperialista como lo son en los Estados Unidos. Por último, mis tres conclusiones sobre la Revolución Mexicana. La primera, fue una lucha contra la desigualdad social y política. La Revolución Mexicana, que fue desde 1910 hasta 1920, surgió principalmente como respuesta al programa del régimen de Porfirio Díaz. La segunda, la Revolución Mexicana transformó profundamente la estructura del país. Este conflicto armado dio origen a importantes cambios como en la Constitución de 1917. Y la última, que sería, esta Revolución Mexicana dejó una herencia política y cultural duradera. Aunque la revolución no resolvió todos los problemas, influyó en la formación del México moderno. La Revolución Mexicana nos recuerda cuando las estructuras del poder ignoran las demandas básicas de justicia, equidad y represión. Cuando hacen esto, el pueblo puede llegar a movilizarse con fuerza. Es una lección de lucha, pero también es un llamado a construir una sociedad más justa por medios pacíficos y democráticos. Muchas gracias.